Vamos hasta Senapred, Carlos Godoy. Sí, efectivamente, la ministra del Interior, Carolina Toá, ya está en el podio emitiendo declaraciones. Luego de este comité de emergencia, escuchemos sus palabras. En este instante va cambiando esto minuto a minuto, pero en este momento habría 220.000 clientes que están sin suministro. La mayoría de ellos están entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. De este grupo, aproximadamente 180 y tantos mil tienen suspensión del suministro porque todavía en la reposición del servicio hay cierta inestabilidad, y hay un número de 30 y tantos mil que están asociados al corte pero de manera indirecta y que están sobre todo concentrados en la región de Atacama, porque aprovechando las horas de la noche se hizo un robo de conductores en zonas rurales. Hay varios metros de conductores que fueron robados y eso tiene en este momento imposibilitado, digamos, que el sistema funcione correctamente, y se está trabajando en reponerlo lo antes posible. Tenemos inestabilidad en varios lugares, puntualmente en la región metropolitana, en la comuna de Maipú. Hay un grupo de clientes, de 40.000 clientes, que de manera interrumpida ha vuelto la luz y se ha cortado nuevamente, y eso debiera irse normalizando en el transcurso de las próximas horas. Durante el transcurso de esta noche, digamos, y en virtud del estado de emergencia que se declaró, de estado de excepción por catástrofe, perdón, no es estado de emergencia, que se declaró con motivo de este corte, hubo un despliegue de seguridad muy amplio en todo el país. Particularmente el despliegue de efectivos militares fue de más de 6.000 personas, y eso fue además reforzado y apoyado por turnos especiales que se hicieron tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones, y también hay que decir que los servicios municipales tuvieron despliegues especiales para ir en apoyo también y hacer presencia en el transcurso de la noche. Tuvimos durante la noche 207 personas detenidas. Entre esos detenidos hay infractores al toque de queda, pero también hay detenidos por flagrancia, por otras razones que se detectaron en el transcurso de los patrullajes que se estuvieron realizando. En realidad, considerando que teníamos al país con toque de queda entre Arica y Los Lagos, hay que decir que es un número bajo y que la mayoría de las personas respondió cumpliendo, digamos, la instrucción de no trasladarse durante la noche. Hubo 67.000 personas que pidieron salvoconducto a través de la comisaría virtual, y un número que todavía no tenemos detallado de personas que lo hicieron presencialmente. Eso todavía no está porque hay que hacer, digamos, el recuento lugar por lugar. Pero esto en definitiva también nos muestra que las personas que debieron movilizarse optaron por hacer uso de este sistema y colaborar, digamos, en hacer funcionar correctamente esta medida de toque de queda. A pesar de que ya está restituido el servicio en la enorme mayoría de los territorios, todavía hay muchas afectaciones en los semáforos. Se demora más en funcionar correctamente y también hay inestabilidad. Por esa razón, el despliegue que se está teniendo en todas estas horas de parte especialmente de Carabineros de Chile para apoyar el tránsito se va a mantener. Este esfuerzo se concentra en los cruces más relevantes, por lo tanto hay muchos cruces que están sin semáforo y no tienen un carabinero dirigiendo el tránsito, y el mensaje a las personas es, por lo tanto, conducir con mucha precaución en estas horas. Ir a baja velocidad, tener cuidado, porque podemos tener alzas y bajas en la reposición del servicio de semáforo en las distintas regiones del país. En lo que se refiere a la situación que hemos vivido, hay que decir que este corte que vivió el país el día de ayer tiene varias características que van a ameritar un trabajo detenido para entender por qué alcanzó las dimensiones que tuvo. Porque una cosa es la falla original, el corte que tuvo la empresa que tuvo un problema en su operación, y otra cosa es cómo, una vez que se provoca ese incidente, el resto del sistema responde. Tanto el incidente, con su impacto, es un motivo de preocupación como lo que sucedió después.
porque el sistema se basa en varios, por decirlo así, decíamos ayer con el presidente, como varios cinturones de seguridad. Uno es que idealmente no haya fallas, pero si hay fallas, hay todo un sistema que administra el conjunto del sistema eléctrico, un software que es el que va a permitir ir reponiendo el servicio que no funcionó correctamente en el día de ayer, que tuvo varias, fallas en su incorporación de la conexión durante las horas de la tarde. Y a eso se suma las centrales mismas, que son las que generan la energía, que varias veces durante la jornada trataron de recuperar y les costó mucho, fallaron varias veces y se volvieron a caer. Todo esto va a ser objeto de análisis, de trabajo, de investigación, pero ciertamente este trabajo más de analizar el sistema tiene que ir acompañado con la respuesta a las personas que tuvieron afectaciones con motivo del corte, y la orientación a todos ellos es que se dirijan a la Superintendencia de Electricidad y Combustible o bien al Servicio Nacional del Consumidor, porque por esa vía se van a atender afectaciones como, por ejemplo, personas que tuvieron daños en sus equipos, personas que tuvieron actividades que eran importantes, por ejemplo, eventos en la noche que se debieron suspender y eso tiene algún tipo de efecto económico para ellos, o personas que tuvieron afectaciones de otro tipo que podría haber de salud también. Todas esas situaciones hay canales para atenderlos a través de la Superintendencia y el CERNAC, que ya están trabajando desde las primeras horas de ayer para estar, preparados para eso. La Superintendencia, como se dijo ayer, va a desarrollar una investigación profunda para establecer las razones de esta emergencia que vivimos, para establecer las medidas que correspondan de sanción a los distintos agentes que operan en el sistema, que son múltiples, y también para recomendar medidas correctivas si fuera el caso. Una que sin duda nos parece que hay que analizar es que ayer vimos, todos lo comprobamos, que las antenas, que son las que permiten replicar la señal con la que nuestros celulares funcionan, tienen una autonomía de 4 horas. Legalmente está así establecido y después de 4 horas empiezan a fallar. Y ayer los vimos que después de las 7 de la tarde la conexión empezó simplemente a quedar detenida y eso tiene un impacto enorme porque hoy día nuestras vidas cuelgan de la conexión que tenemos al celular. Y por lo tanto va a haber que examinar hacia adelante cómo esta norma se puede corregir. Los sistemas que ayer fueron afectados en el transcurso de estas horas han ido recuperándose y están en una situación de normalidad, lo cual no quiere decir que estén perfectos, porque todos los días hay fallas de distinto tipo en los distintos sistemas, pero en lo grueso están funcionando ya como grosso modo similar a un día normal. El sistema de salud está totalmente operativa. Ayer respondieron los distintos sistemas de respaldo que están previstos. Ciertamente en esto también hay fallas en algunos de ellos, pero se lograron atender oportunamente con medidas de contingencia. Hay que decir que en el sistema de salud se está analizando en estas horas casos que ameritan una atención particular. Tenemos reportes de 3 personas electrodependientes que fallecieron durante la noche. Su fallecimiento no necesariamente está vinculado al corte, es algo que se tiene que establecer. Preliminarmente la información indicaría que es altamente probable que no esté vinculado al corte, pero van a ser analizados con total detención. Y para eso es importante, primero, las denuncias que lleguen de estos casos o de otros que puedan aparecer en las próximas horas, pero independientemente de las denuncias, proactivamente desde el Ministerio de Salud se va a examinar en detalle cada uno de estos casos para ver si hubo o no vinculación con el corte o con el respaldo que prestaron los sistemas que están previstos para este tipo de situación. En el caso del sistema de transporte, el sistema está operando plenamente en todo el país. El metro está en un 100% y también EFE está en un 100%. En el caso del sistema de agua potable, la regla general es que estamos funcionando normalmente, pero tenemos algunas afectaciones todavía. En particular, en Antofagasta, donde está la mayor afectación, porque hay que recordar que Antofagasta, el agua potable de que disponen las personas, está ligada a un sistema de desalación que tiene una planta que ha sido difícil todavía hacer funcionar, normalmente se está recuperando su funcionamiento y eso hace que el suministro se demore en volver. También tenemos una afectación
en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana, y hay varios lugares puntuales más chiquititos donde hay clientes que están con problemas. En Antofagasta hay 42.000 clientes afectados, en Quilicura hay 39.000 clientes afectados. En todos los lugares donde se mantiene un problema de agua potable que no está funcionando, hay planes de contingencia. Entonces se han desplegado camiones aljibes, puntos de carga para que las personas puedan proveerse de agua mientras dure esta situación. Los sistemas de agua potable rural se han ido, digamos, normalizando a la medida que la electricidad ha ido volviendo. Sin embargo, algunos de ellos, en este corte y restitución del servicio, han registrado fallas porque se produce por los cambios de tensión, digamos, impactos en los equipos que ellos tienen, y también eso es algo que se está analizando, se va a apoyar para tener respaldo con, digamos, generadores en el intertanto y apoyar su normalización próximamente. En vista del panorama, digamos, que tenemos a nivel nacional con todos estos antecedentes, la decisión tomada, y también ciertamente el presidente de la República ha sido el que ha dado la orientación de cómo actuar, es que el estado de excepción por catástrofe se levanta a partir de este momento. También quedan sin efecto las decisiones de ayer respecto a toque de queda. El día de hoy debiéramos tener un día normal. Esto ciertamente no afecta los lugares, las regiones del país en que tenemos estado de excepción por emergencia, ¿no? Particularmente la región de la Araucanía y gran parte de la región del Biobío, no completa, pero gran parte están con estado de emergencia por razones de seguridad. Y tampoco esto afecta al despliegue que tenemos de efectivos militares en la frontera. Pero el resto del país volvería a su normalidad en estas horas. Y mientras tanto, sin prejuicio de que no estemos en estado de excepción, se va a mantener un trabajo concentrado en los lugares donde todavía hay afectaciones puntuales, sea por el corte de luz o por el corte de suministro eléctrico o por las fallas que todavía estamos viendo en muchos semáforos. Ciertamente hay preguntas que vamos a atender y aquí para eso están todas las autoridades disponibles, pero quisiera, antes de pasar a las preguntas, agradecer el trabajo realizado el día de ayer y la noche y esta madrugada. Aquí hay muchas instituciones, personas que hicieron turnos extraordinarios, organismos que se coordinaron para enfrentar la emergencia, desde los municipios, los gobiernos regionales, todos los organismos del Estado, empresas privadas, los organizadores del Festival de Viña, o sea, todas las partes que tuvieron algo que contribuir. Solo podemos decir que hay palabras de agradecimiento y reconocimiento por la forma que esto se enfrentó, y particularmente en el caso del festival, que ciertamente era una cosa de mucha atención. Las personas actuaron de manera muy correcta cuando hubo toda esta incertidumbre, cuando se le hizo entrar al recinto, cuando después salieron y fue definitiva la suspensión por el día de ayer. Y eso se valora, se reconoce, se agradece, igual que el cumplimiento que la mayoría absoluta y radical de la población hizo de las medidas de restricción en la noche, de toque de queda. Y en eso, muy importante, que nuestros servicios de seguridad estuvieron presentes, se desplegaron a gran velocidad, lo hicieron con muchos efectivos, y eso creo yo y espero que la población lo haya notado en el día de ayer, y eso nos muestra que cuando hay voluntad, hay disposición, incluso ante algo tan inesperado como lo de ayer, podemos reaccionar oportunamente. Hay lecciones que sacar, hay sanciones que cursar, esa va a ser la pega de los próximos días, y hay también sistemas todavía que recuperar, pero podemos decir que el país se comportó correctamente ante la situación que vivimos. Quedamos entonces atentos a sus preguntas, porque además están las autoridades encargadas de los distintos temas para ir a... Ministra, buen día. A propósito de la falla de ayer, ¿cuán vulnerable es nuestro sistema en general, el sistema de transmisión en particular? ¿Eso será revisado también, esta conexión, este cambio que hubo el año 2017? ¿Será parte de lo que se va a revisar? ¿Y podría volver a ocurrir una falla de estas características en el mediano, largo plazo? Sí. Le vamos a dar la palabra al ministro Pardo para que se refiera a eso. Yo solo quisiera señalar que ayer en la reunión que sostuvimos con el presidente después del COVID acá, nos pareció muy importante dar un mensaje a la ciudadanía desde el punto de vista de que Chile tiene un sistema que tiene resguardos, que tiene previstas formas de enfrentar cortes como este, que tiene que funcionar correctamente, y si falló hay que hacer valer
la norma que tenemos como país y las sanciones que correspondan ante esas fallas. Después vendrá el análisis de cómo fortalecer este sistema. Hay como complementarlo, cómo ponerle estándares más altos, pero con los estándares que hoy día hay, con las normas que hoy están previstas, la falla de ayer no debió producirse. Entonces no hay manera de excusarse en que hay que fortalecer el sistema. Lo podemos además fortalecer, pero no es que estamos ante un corte expuestos a que pase lo que pasó ayer, así con las normas actuales. No debió haber pasado en estos términos. El ministro Pardo creo que nos puede dar bastante detalle de cómo opera el sistema, de cómo analizamos la falla de ayer y los caminos así. Ministra, consultarle. Sí, contestando la pregunta, efectivamente la falla de ayer no debería haber ocurrido, de acuerdo con el sistema de monitoreo permanente que tiene, y a su vez la extensión de la falla debería haber sido significativamente menor. Para que tengamos un orden de magnitud, el evento más cercano en el tiempo al que podemos compararlo es del 2011. El evento del 2011 también afectó una línea de alta tensión de 500 kV. La recuperación del suministro comenzó dentro de la primera hora y se extendió por cerca de 3 horas. ¿Sí? O sea, desde las 8 más o menos hasta las 11 tomó la recuperación completa del sistema eléctrico. En este caso estamos hablando de un evento cuya recuperación tomó mucho más tiempo, recién empezó a la hora número 4 y llevamos cerca de 18 horas y contando para la recuperación completa del suministro. Han pasado 15 años desde ese fallo y por lo tanto la tecnología ha mejorado. Esos tiempos deberían haber disminuido y no aumentado. En ese sentido, la investigación que se va a hacer a partir de este momento tiene que determinar las responsabilidades y establecerse las sanciones que corresponden. ¿Hubo negligencia? Porque ayer el presidente dijo que aquí hubo una empresa que no hizo bien su trabajo. Sí, efectivamente, tiene que ver con una parte, el cortocircuito, tiene que ver con una falla en los sistemas de protección de una línea en particular que corresponde a la empresa Icertel Chile, y ese cortocircuito se va a investigar efectivamente las razones de esa falla en particular. Después, la extensión tiene que ver con un conjunto de responsabilidades que también tienen que ver con otras empresas y otras instituciones relacionadas con la coordinación del sistema eléctrico. En particular, durante el día de ayer, como decía la ministra del Interior, activos de generación, que son los que tienen que reponer el suministro, darle la atención que necesita el sistema para funcionar, fallaron en reiteradas oportunidades al momento de darle partida al sistema. Y a su vez, el sistema automático que coordina las distintas partes del sistema eléctrico nacional también presentó numerosas fallas. El sistema, lo que se conoce como sistema SCADA, presentó numerosas fallas. El sistema SCADA es administrado por una empresa distinta. En el caso del sistema SCADA que falló ayer corresponde a la empresa Transelec. En el caso de los activos de generación que no funcionaron o que presentaron problemas en su partida en negro, hay distintos, pero algunos de ellos corresponden a la central Rapel, otros a la central termoeléctrica Ventanas, y hay otros activos que también presentaron problemas en su partida. Esta investigación recién comienza ahora y va a tomar el tiempo más breve que sea posible para determinar la responsabilidad. Ministra, ¿se evalúan algún tipo de compensaciones a las personas, a los clientes que se vieron afectados, y de qué manera se va a canalizar esta situación, por favor? Yo creo que es importante, así como lo hicimos en el mes de agosto, entender que hay 3 grupos de compensaciones distintas. Están las compensaciones que establece la legislación eléctrica por la interrupción del suministro. En el caso de fallas en transmisión, corresponde una compensación por todo el tiempo de duración del suministro, que es del orden de 15 veces el precio de la energía no suministrada. Todo el tiempo de duración del informe de análisis de fallas del Coordinador Eléctrico Nacional se entrega en los próximos días. A su vez,
hay compensaciones que tienen que ver con la pérdida de artefactos eléctricos, y en ese caso lo que necesitamos es que las personas hagan llegar esa información a www.sec.cl, así como también al Servicio Nacional del Consumidor, que ya está trabajando en evaluar los casos a seguir para no solamente recoger la compensación de aquellos artefactos eléctricos que se hayan echado a perder producto de los cambios de voltaje y de las subidas y bajadas de corriente, pero también todo lo que tenga que ver con pérdida de alimentos y otro tipo de daños que hayan afectado a los consumidores eléctricos. De manera similar a lo que ocurrió en agosto, es muy importante que las personas recopilen esos antecedentes y lo hagan llegar al Servicio Nacional del Consumidor, que durante digamos el día de hoy va a hacer una vocería específica respecto de cómo y dónde se van a recibir aquellos antecedentes. 3 compensaciones distintas, cada una tiene su caso institucional correspondiente. Muchas gracias. Me gustaría que la ministra Toa volviese a tomar la palabra para consultarle en específico cuál es el mensaje que tiene el gobierno para esta empresa, tomando en cuenta todas las situaciones que ustedes han hablado, incluso estas 3 personas que potencialmente podrían haber fallecido a raíz de esta emergencia, y qué acciones en concreto se va a tomar contra esta empresa, ministra Toa. Primero recordar que en Chile el funcionamiento del sistema eléctrico funciona sobre la base de un conjunto de empresas que prestan distintos tipos de servicios que están coordinados entre ellos. Son empresas privadas, pero son empresas reguladas. Eso quiere decir que están sometidas a una serie de normas, de estándares, de exigencias, no funcionan de cualquier manera. Porque aquí uno no tiene libertad de elegir, uno tiene el suministro que tiene y si falla tiene consecuencias. Por eso este es un sector que tiene normas particulares y tiene una serie de mecanismos de seguridad muy superiores a los que tiene un servicio privado habitualmente. Entonces el mensaje a todas estas empresas, que son las que hoy administran nuestro sistema y proveen el servicio eléctrico, es que el Estado tiene el deber, no solamente el derecho, el deber de hacer cumplir la ley, de establecer las responsabilidades y de hacer valer las sanciones. Porque el sistema se basa también en que las empresas hagan inversiones, mantengan sus sistemas bien funcionando, porque si hay fallas, eso tiene consecuencias para ellas. Entonces, por la salud del propio sistema, no se pueden dejar pasar fallas de este tipo, y para eso vamos a respaldar a los ciudadanos ciertamente en sus denuncias, en sus afectaciones, pero además vamos a afectar el interés general. O sea, vamos a cuidar el interés general, y para eso todos los organismos del Estado que tienen tareas aquí las van a cumplir con mucho celo y con mucha firmeza y también con mucha velocidad, porque el tiempo importa en estos casos para tener claridad y tener respuesta. Muchísimas gracias, ministra. También quería aprovechar de consultar a la ministra de Defensa, Maya Fernanda, aprovechando que también está en este punto de prensa, consultarle acerca del despliegue militar. Muchos auditores de Bio Bio La Radio nos mencionaban de que no se vieron militares en las calles. ¿Cuánta fue la cantidad de militares desplegados a nivel nacional? Si nos puede detallar esa cifra, y por qué también se da esta situación de que no se vieron estos militares. Bueno, primero quiero decirle que el mandato del presidente Gabriel Boric fue claro, y hubo rápidamente la constitución de los jefes de la Defensa Nacional en los estados de emergencia y catástrofe. Hubo un despliegue de más de 6.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desplegados en las regiones, en todas las regiones donde teníamos estado de excepción de catástrofe. Obviamente, los jefes de la defensa determinaron los puntos donde más se requería apoyo, dadas las contingencias, y quiero decirle que la ciudadanía tiene que estar tranquila porque hubo despliegue, estuvieron, y eso es lo más importante, apoyado obviamente en trabajo coordinado con las policías. Yo misma estuve hasta muy tarde ayer en el puesto de mando donde estaba el jefe de la defensa, el general Chufardi, en el caso de Santiago. Incluso estuvimos con el gobernador, con autoridades, también con los enlaces tanto de Carabineros y PDI, en un trabajo de coordinación. Ministra Toa, quería consultarle con respecto a las personas electrodependientes. Durante la transmisión de ADN se confirmó que una de las mujeres que falleció en Recoleta estaba esperando un generador de corriente. Cuando llega desde la empresa Enel, esta persona ya había fallecido. ¿Qué pasos van a seguir adelante? ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a eso? Voy a darle la palabra a la ministra de Salud, pero todos los casos se van a analizar en detalle, ¿eh? Y se va a actuar si hay ciertamente vinculación con el corte, como corresponde, haciendo valer las responsabilidades. Todavía no hay información completa al respecto, ministra.
Muchas gracias, ministra. Buenos días a todas y todos. Efectivamente, nosotros hemos recibido algunos antecedentes respecto a personas que fallecieron durante el corte. Esto, bueno, puede ocurrir, distinto que sea consecuencia del corte, y ciertamente estamos levantando todos esos antecedentes, es decir, que cada uno de esos casos se va a hacer una auditoría clínica y llamar a las personas que tengan sospecha de que su fallecido haya sido a consecuencia del corte, que se acerquen a las oficinas de información y reclamos, ya sea de la autoridad sanitaria o de los servicios de salud. Nosotros vamos a acoger esos reclamos y ya hemos dado la instrucción a todos los servicios de salud que se instruya una auditoría clínica de cada uno de esos procesos. Entonces, dar tranquilidad a la gente respecto a los antecedentes. Se van a investigar, como dijo la ministra Toá, y se van a investigar rápidamente. En todo caso, la información que tenemos hasta el momento de los 3 casos que informó la ministra Toá es que en 2 de ellos habría preliminarmente un descarte. Sin embargo, aún así nosotros los vamos a someter a una auditoría clínica. Y en este caso que usted menciona, también se va a hacer una investigación clínica respecto al proceso que llevó a la muerte de ese paciente. Recientemente se había hecho un acuerdo con la atención priorizada en este tipo de casos. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso para las personas electrodependientes? Claro, el protocolo de la electrodependencia depende de las empresas y eso lo regula el Ministerio de Energía. Ellos tienen un catastro en cada una de las empresas de las personas electrodependientes, y cuando ocurren los cortes tienen que verificar las máquinas de los pacientes con electrodependencia tienen baterías que permiten una cierta autonomía. Y eso tiene que, la misma empresa los contacta, incluso, no sé si ustedes vieron ayer que se estuvieron dando teléfonos de contacto respecto con las distintas empresas que tienen estos catastros, de manera de estar al tanto de qué es lo que sucede con los equipos y llevar generadores si es que se requieren adicionales o responder a cualquier contingencia con respecto a esas situaciones. También yo ayer en el punto de prensa informé que si había cualquier otra situación que se conectaran con la red asistencial para ver si era necesario trasladar a los pacientes. Eso son parte de del esquema del protocolo de trabajo que se tiene en eso, pero es toda la parte de electrodependencia está regulada por el Ministerio de Energía. Nosotros apoyamos, por cierto, en caso de que haya contingencias con esos protocolos. Ministro Pardo, podríamos preguntarle con respecto al despliegue de estos generadores por parte de la empresa distribuidora de energía. Efectivamente, estos 3 casos son 3 casos donde se está investigando todavía la respuesta correspondiente. Si hubo fallas en el suministro de los equipos de respaldo o el combustible que soporta esos generadores de reemplazo, se harán efectivas las responsabilidades correspondientes, pero en estos momentos son casos que todavía están en investigación. Con respecto al despliegue, ¿hubo generadores llegaron estos generadores finalmente los electrodependientes? La obligación de las distribuidoras es mantener un suministro permanente en el caso de los pacientes electrodependientes. La gran mayoría de las distribuidoras eléctricas hacen eso, estableciendo un equipo de respaldo que está de manera permanente en el domicilio del paciente electrodependiente. Lo que se hace es proveer combustible y asegurarse de que ese combustible efectivamente haya sido suministrado. Tenemos estos 3 casos que estamos investigando, son los únicos 3 casos que tenemos hasta el momento. Una pregunta, por favor, para la superintendenta Marta Cabezas. Si nos puede detallar la situación que se está viviendo en el norte del país, que es el lugar más afectado. Atacama, Arica, también Tarapacá. Sí, buenos días. Como decía el ministro y la ministra Toá, en el caso de la zona norte ha habido intermitencia en la recuperación. En el caso de Atacama se debe a que hubo un robo de conductores, es decir, de cables de transmisión, lo que ha imposibilitado la pronta recuperación. En el caso de Antofagasta y el norte en general había una recuperación permanente. En algunos casos había una intermitencia, pero lo que se ve es que hoy día a nivel nacional el 97% del suministro eléctrico está recuperado. Superintendente, y respecto de los canales de denuncia, información que están disponibles en la superintendencia, ¿cuál es el llamado a las personas que resultaron afectadas o que todavía están afectadas por el corte? Sí, reiteramos el llamado a que las personas que tengan una situación, que tengan artefactos quemados, que hayan sufrido por variación de voltaje, una situación que tenga que ver con una afectación del ámbito eléctrico, el llamado es hacer su reclamo en www.sec.cl. Superintendente, la última pregunta, consultarle acerca si hay un horario de reposición estimado más o menos para las personas de Arica, ¿no? Se está trabajando en ello. Antes de llegar al punto de prensa íbamos a conocer los tiempos estimados de recuperación, pero ha sido positiva la recuperación. Aún no le podría dar el dato ahora.
¿Se pueden adelantar los montos de las posibles multas que se den a las empresas involucradas? La ley establece un máximo de sanciones para los incumplimientos a la normativa por parte de cualquier empresa sometida a la fiscalización de la superintendencia y que alcanza hasta los 10.000 UTA. Ahí estaban declaraciones entonces por parte de diversas autoridades. La última que tomó la palabra, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, quien hablaba también sobre esta situación que se está viviendo en el norte.